Evangelio de Juan, esta tarde, vamos a buscar la lectura que va a ayudar a apoyar la predicación de esta tarde, aunque vamos a leer en el capítulo 8, el versículo 58 como introducción. Vamos a navegar, vamos a usar ese término, a navegar por el capítulo 8, desde el versículo 38, desde el versículo 58 hacia atrás. Pero vamos a leer el capítulo 8, versículo 58, ¿de acuerdo? Jesús les dijo a los que estaban allí: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dijo. 2000 años antes de la encarnación de Jesús, Dios prometió a Abraham que uno de sus descendientes iba a redimir al mundo. Fijaos, más de 2000 años antes de esto. En este corto pero intenso, y podemos también calificarlo de dramático, versículo, Jesús anunció el cumplimiento de esta promesa. Y no tuvo temor de hacerlo. Vamos a adentrarnos en estos versículos que hoy vamos a meditar y veremos cómo Jesús se adentró en una conversación que le hubiera costado la vida adentrarse en esa conversación. La semana pasada el pastor Pau Grau comenzó una serie que hemos comenzado de predicaciones sobre los yo soy de Jesús, que nos van a ocupar unas cuantas semanas para explorar a fondo el fondo y la forma, el contenido teológico y bíblico sobre estas afirmaciones que Jesús realizó de sí mismo. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, la resurrección y la vida. Todas estas afirmaciones. Los yo soy de Jesús, que normalmente la Iglesia suele tratar, suelen ser siete. Y este sería, el de antes que Abraham fuese, yo soy, sería el octavo. Pero no podríamos entender o comprender la profundidad de estas afirmaciones que hizo Jesús sobre sí mismo si no comprendemos bien este yo soy que Jesús hizo después de decir antes que Abraham fuese, yo soy. Porque debemos entender la palabra de Dios, adentrarnos en ella, sumergirnos en ella, hacer una buena exégesis, que quiere decir que sacamos del texto su contenido original y lo ponemos en el contexto que debe ponerse. Todos los demás yo soy de Jesús comienzan con las palabras ego eimi, en griego. Yo soy la vid, ego eimi es yo soy. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, pero en este caso, esa pronunciación que hace Jesús, la hace al término de una frase. Antes que Abraham fuese, ego eimi, yo soy. Para comprender la fuerza de esta declaración que Jesús hace, pondremos nuestra atención en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Esta declaración aparece en el versículo 58, como acabamos de leer. Jesús les dijo a los fariseos que habían creído en él, porque lo dice la Escritura, y a las demás personas que estaban allí, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, ego eimi, yo soy. Para entender este sentido del pronunciamiento de Jesús, tenemos que empezar mucho antes. ¿Por qué ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo en ese momento? Y tenemos que empezar un poco antes del capítulo. Pongamos nuestra atención ahora en el versículo 31, ¿de acuerdo? Busquemos el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, para ver qué precipitó y qué provocó esta discusión sobre la relación de Cristo con Abraham. Porque no nos engañemos, esto es una discusión que va increciendo, que va subiendo de tono a medida que el Señor va hablando y les va interpelando a que escuchen lo que Él les diga a las personas que están allí. Versículo 31. Jesús hace este comentario. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizás esta es una de las declaraciones más importantes que Jesús ha hecho jamás. No es que Jesús no hiciera declaraciones importantes alguna vez, todas fueron importantes. Pero esta declaración fue de suma importancia. Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo no es aquel que solo de manera casual, de vez en cuando, presta atención a las palabras de Cristo. Hoy me apetece y presto atención, hoy me siento más espiritual y presto atención. No. Un verdadero discípulo de Cristo permanece, se queda, mantiene su postura de aprendizaje ¿a dónde? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Jesús dice que esa es la condición necesaria y que además también les dice que si hacen esto, hay una condición, hay un resultado. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta afirmación que Jesús les hace, les habla de liberación que Dios le trae a la persona. Les está diciendo que Dios trae liberación a la persona cuando, por así decirlo, abraza la verdad de Dios y la asume, ¿de acuerdo? Esa promesa que les da a aquellos, se dice aquí en el texto, que creen en Jesús, haced esto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ahora es para ellos que no creían en Jesús, estas palabras eran incendiarias. Para aquellos que no creían en Jesús y que estaban allí, estas palabras eran incendiarias y por eso se enfurecieron y por eso comienza a desarrollarse esta discusión. Esta es la razón por la que ellos contestaron, versículo 33, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Le dijeron a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Estás actuando y nos estás hablando como si fuéramos una especie de esclavos y nos estás diciendo encima que tú nos ofreces la liberación? Eso fue un golpe para los fariseos en toda su línea de flotación. Bueno, mirar, para ser liberado primero tienes que estar esclavizado, ¿verdad? O secuestrado. O en prisión. Y no estamos en esclavitud de nadie porque no somos los hijos de Abraham, le dijeron. No estamos en esclavitud, pues nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Así es como la mención de Abraham entra aquí en esta discusión. Así es como se introduce a Abraham en esta discusión. En primer lugar, apelan a Abraham y a su relación con él para negar que tienen alguna necesidad de liberación. Dicen, somos descendientes de Abraham, no necesitamos que tú nos liberes de nada. Había muchas personas en los días de Jesús, en el Antiguo Testamento, que creían que solo, y escuchemos bien lo que voy a desarrollar a continuación, porque esto también lo podemos pensar nosotros, en algún momento de nuestra vida, o conocer a alguien en algún entorno de nuestra iglesia o otra denominación que crea esto. Mirad, había muchas personas en los días de Jesús y del Antiguo Testamento que creían que solo por haber nacido judío habían logrado estar incluidos en el reino de Dios. Solo por haber nacido judíos yo ya automáticamente estoy en el reino de Dios. Es por eso que Pablo tuvo que elaborar más de una carta, más de un capítulo, para tratar este tema. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 2, los versículos que van del 28 al 29. Porque Pablo le advierte a los judaizantes que en ese momento estaban dentro de las iglesias que no se es judío por haber nacido judío, sino que se es judío interiormente y que la circuncisión es la circuncisión del corazón. No todos los que tenían su linaje biológico de Abraham recibieron las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Entendemos esto? Porque por Isaac vendría su simiente. Y me explico. Tenemos el mismo problema, como acabo de mencionar, en algunas iglesias, sobre todo de tradición católica. Por desgracia es así.
Les preguntas, ¿eres cristiano? Y te dicen, sí, soy cristiano, soy cristiano. Y te dicen, por supuesto, nací cristiano, nací en una familia cristiana, fui a la iglesia, me bautizaron, tomé la comunión, me he casado por la iglesia. Nadie ha nacido cristiano, nadie nace cristiano, nadie. Nadie está automáticamente en el reino de Dios porque sus padres son cristianos o porque son miembros de una iglesia. Nadie. Tienes que estar en Cristo para ser cristiano. Si no estás en Cristo, no eres cristiano. Si no aceptas a Cristo en tu vida, no eres cristiano. Ese mismo error fue el que cometieron los que estaban allí con Jesús, cuando dijeron que eran descendientes de Abraham. Y además le dijeron, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, os aseguro, de cierto os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Aquí Jesús está haciendo una referencia a la esclavitud. Una pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿qué opinión tenemos en general, el ser humano, con respecto a la libertad y al libre albedrío? ¿Qué opinión, alguna vez lo hemos pensado? ¿Qué opinión tenemos en general de la libertad que tenemos nosotros y el libre albedrío? Porque hasta dentro de nuestras propias filas cristianas en esto hay disensión. Mirad, somos criaturas volitivas, es decir, tenemos voluntad propia. Dios nos ha dado mentes y corazones y Él nos ha dotado de voluntad propia. Y ejercemos esa voluntad todo el tiempo. Tomamos decisiones cada día, a cada minuto, a cada momento. Elegimos lo que queremos. Lo elegimos libremente. Nadie nos coacciona poniéndonos una pistola en la cabeza, ni somos máquinas predeterminadas para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Somos seres humanos, tomamos decisiones, por eso tenemos problemas con Dios, porque las decisiones que tomamos en nuestra condición humana son decisiones, esto no os va a gustar, pecaminosas, todos. Elegimos según nuestros deseos, que son malos de continuo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Gálatas 5, versículos 16 al 18. Así que les digo, dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque la carne, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu, a su vez, desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis. Fijaos, ¿habíais leído alguna vez la carta a los Gálatas, esta porción? Mirad lo que dice, el Señor nos ofrece libertad. Y es que estamos, por así decirlo, muertos en pecados y delitos, aunque biológicamente estamos muy vivos. Pero estamos muertos en pecados y delitos. Todos los seres humanos, lo crean o no, caminan según el curso de este mundo. Todos. Según el príncipe, como dice la Escritura, el príncipe del poder del aire, satisfaciendo los deseos de la carne. Todos. Y es que nos lo dice la Biblia también en Efesios 2. Y la palabra de Dios deja muy claro que estamos activamente, no pasivos, no, activos, involucrados en tomar decisiones de las cuales somos responsables nosotros y que nos exponen al juicio de Dios. Somos responsables de tomar decisiones activamente que nos exponen al juicio de Dios. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos enseña que somos esclavos. Estamos libres de coerción, es decir, nadie nos fuerza a tomar las decisiones y, sin embargo, no estamos libres de nosotros mismos. No estamos libres de nuestras propias inclinaciones pecaminosas, ni de nuestros apetitos pecaminosos, ni de nuestros deseos pecaminosos. Somos esclavos
y nuestros impulsos pecaminosos nos guían. Nos lo creamos o no nos lo creamos, pero esto es así. Esto es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Por eso Pablo tuvo que elaborar el punto 7 de la carta a los romanos. Otro capítulo que os animo a leer, el pecado que mora en mí. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y cuando quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero. Eso diría el apóstol Pablo. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y cuanto más me empeño en hacer lo que quiero y hacer el bien, pues me sale el mal. La doctrina humanista del libre albedrío y la postura de los que no creen en Dios, la postura humanista y de los que no creen en Dios sobre el libre albedrío, o sea, en la toma de decisiones que somos libres para ejercer, dice que el hombre es libre, no solo de la coacción, sino que el hombre es libre en el sentido de que su voluntad es neutral. No tiene predisposición o inclinación, propensión o tendencia hacia el pecado. Porque los no creyentes, ¿sabéis por qué piensan esto? Porque los no creyentes niegan el carácter radical de la caída del hombre. O sea, de cuando fuimos desobedientes en el Edén al principio. Por eso dicen que somos neutrales, que podemos decidir entre el bien y el mal de una forma como aséptica, ¿no? Sin que nada nos contamine. No. Pero la Biblia nos enseña que somos criaturas caídas, que todavía elegimos y tomamos decisiones vinculadas al pecado que mora en nosotros. Es por eso que tomamos decisiones dentro del contexto de nuestra prisión de pecado, aunque no lo sepamos. La única manera en que podemos salir de esta prisión es si Dios nos libera. La única manera que tenemos de salir de esa prisión es si Dios nos libera. Esto es lo que los líderes judíos que estaban allí, los fariseos, no querían escuchar. No querían escuchar. No nos hables de ser esclavos, le dijeron. No somos esclavos de nadie. Jesús dijo, vosotros pecáis y todo el que peca es esclavo. Se lo dijo. Vosotros creéis que no, pero es vuestra realidad. Eres un esclavo del pecado. El pecado reina en ti y te gobierna. Mirad lo que dice los versículos 39 al 41 del capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabéis lo que están haciendo? Ir al degüello. Cuando le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, no somos ilegítimos como tú. Les faltó decir, como tú, porque claro, la Virgen María quedó embarazada antes del matrimonio. Y ya sabemos lo que pasa en los pueblos pequeños, ¿no? Que todo el mundo se entera de todo. Y aunque José la defendió y se casó con ella, y se cumplió la voluntad del Señor, la gente habla. Entonces fueron a por él en ese momento, fueron a por el Señor. Pero mirad lo que está diciendo. Primero están reclamando a Abraham como padre y ahora están reclamando a Dios como su padre. Entonces Jesús les replicó, si vuestro padre fuese Abraham, como hemos dicho, porque yo he salido de Dios y vine de Dios, versículos 42 y 43, me amaríais, porque yo he venido de Dios, no he venido por mí mismo. Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Pues no lo entendéis porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo. Atentos, palabras fuertes. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. No retrajo ni un pie el Señor de esta discusión, no se echó atrás, porque el Señor no puede mentir, Dios no puede mentir y no puede decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. El Nuevo Testamento nos dice que por naturaleza somos hijos de la ira. Leamos el Nuevo Testamento, por favor,
desde Mateo hasta Apocalipsis, y veremos cómo estamos en una condición caída, somos hijos de la ira y de desobediencia. Por naturaleza somos hijos de la desobediencia, somos hijos del enemigo, del maligno. Nunca somos por naturaleza hijos de Dios, nunca, nunca. La única forma en que podemos convertirnos en hijos de Dios es por adopción, porque Dios solo tiene un hijo, el monogenes, el unigénito, que es Cristo. Aquí está el único hijo de Dios entrando en una disputa con los fariseos, con sus oponentes, que afirman tener una relación especial con Abraham y que afirman tener una relación especial con Dios. Fijaos bien en estas palabras, porque en nuestra cultura actual y no tan actual, solemos tener esta idea de pluralismo y una postura inclusiva de la fe, ¿verdad? Una postura, todo vale. Todas las religiones, ¿verdad? En su mayoría la gente suele decir que todas las religiones en el fondo son iguales. Todas las religiones, ¿qué hacen? Reclaman a Dios como su Padre. Todas tienen un Padre y reclaman a Dios como su Padre. Nuestra cultura, la cristiana, dice, si crees en el Padre, no importa si crees en Jesús. Estoy hablando de la cultura cristiana, alguna cultura cristiana, Si crees en el Padre, no importa que creas. Porque si le preguntas a la gente si es cristiano, te dicen que sí, pero ¿crees que Jesús vino y resucitó y murió por ti y resucitó? Ah, no, eso dejémoslo para otro día, como le dijeron a Pablo en Atenas. Eso ya te oiremos después. Pero lo que Jesús dice es que tú no puedes creer en el Padre y no creer en el Hijo. Se lo está diciendo a ellos y nos lo está diciendo a nosotros. Si rechazas al Hijo, estás rechazando al Padre, que lo anunció, lo envió y lo vindicó, porque Jesús es su Hijo. Así que este asunto de que puedes tener al Padre y no al Hijo, que se presenta aquí como una fuente de disputa entre Jesús y los líderes judíos de su época, era un asunto muy serio. Si son hijos de Abraham, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, les dijo Jesús. Lo que Jesús está diciendo aquí es importante. Hay un argumento sólido a lo largo de las Escrituras, hay un argumento a lo largo de toda la palabra de Dios que dice, fijaos bien lo que voy a deciros, que dice que la filiación, filiaciotis, de la raíz filius, que significa hijo, se mide no solo por la biología, no es la biología, sino que según la enseñanza de Jesús, la filiación se mide ¿por qué? Por la obediencia. Ellos creían que por haber nacido judíos, biológicamente, ya eran, vosotros sois de aquel al que obedecéis, le dice el Señor. Si obedeces a Satanás, entonces eres hijo de Satanás. Pero así de claro. Porque la filiación se mide por la obediencia. Si guardáis mis mandamientos, si permanecéis en mí. ¿Cuántas veces lo dirá esto el Señor? Entonces Jesús les dijo, versículo 42 y 43, si vuestro Padre fuera Dios. Ellos afirman tener a Dios como su Padre. Recordemos lo que Jesús dice más adelante, en Juan 18, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y en Mateo y en Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Antes de que alguien escuche a Cristo, Dios tiene que capacitarlo para que lo escuche. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque tristemente no todos tienen oídos para oír la palabra del Señor. Y eso es una realidad que a veces se nos escapa. O no queremos ver, porque son personas muy allegadas, porque son personas a las que queremos, pero desgraciadamente el Señor dice que sus ovejas oyen su voz. Ahora, en la vida de una persona se puede oír la voz del Señor cuando uno es pequeño, cuando uno es adulto o cuando uno está a punto de partir de este mundo. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar por esas personas. Pero el Señor sabe quiénes son sus ovejas. Sus ovejas escuchan su voz. Solo cuando Dios, en su infinita gracia, se inclina para eliminar estos obstáculos, para escuchar y quitarnos las escamas de los ojos
y dejarnos ver, es cuando vemos y luego escuchamos. Jesús dijo, sé por qué no me escucháis, lo sé. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Por eso no me escucháis. Jesús está hablando de sus voluntades libres. Porque hoy en día la gente dice que a menos que tu voluntad sea completamente neutra, como hemos dicho, nada, ni a derecha ni a izquierda, no tenemos sesgos o inclinación hacia bien o hacia el mal, a menos que sea completamente indiferente, no eres realmente libre. Eso no se puede conseguir en este mundo. Todo te condiciona, todo. Estamos condicionados por todo. Bueno, si ese es el caso, que pudiéramos ser neutros, entonces tenemos que decir como cristianos que nadie es libre. Porque estamos todo el tiempo condicionados, porque por naturaleza nuestras voluntades no son indiferentes, nuestras voluntades están motivadas, apasionadamente, por cierto, por el deseo de hacer la voluntad de ¿quién? Del maligno. Es así. Lo hemos reflexionado al principio. Somos hijos de desobediencia. Y si Dios no nos capacita, nosotros siempre seguiremos los deseos de este mundo. No estoy diciendo que el diablo entre en una persona y le obligue a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Yo no estoy diciendo eso. No podemos decir, el día que nos presentemos delante del Señor, ese argumento, para escudarnos en que no hemos hecho lo que el Señor quería, No podemos decir eso. Lo siento, Señor, mira, es que el diablo me obligó y no tuve más remedio. No, ese argumento no lo podemos dar. Jesús no dice, Jesús va más allá de eso. Tú quieres hacer sus deseos, eres un cómplice voluntario de las estratagemas de Satanás. Mirad, versículo 44, B, la parte final. Él, es decir, Satanás, fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? Y ahora Jesús les reta de nuevo. ¿Quién de vosotros puede reprocharme que he pecado? ¿Quién? Yo personalmente, nunca le retaría a nadie a decirme, muéstrame en qué he fallado, muéstrame en qué he pecado. Pues que sería un sinsentido. O sea, si yo me paso el día haciendo muchas veces lo que no quiero, como le pasa al apóstol Pablo, y lo que a veces me esfuerzo más en hacer el bien, me sale el mal, como le pasa al apóstol Pablo, como le pasaba al apóstol Pablo. Nunca retaría a nadie a que sacara mis pecados a la luz, ni mis fallos. Jesús no dice que no oyen porque son sordos. No nos dice al mundo en general cuando nos hace el llamamiento, ¿no? Que no escuchamos porque no podemos. Jesús nos dice que ellos no oyen y mucha gente no escucha la palabra de Dios porque no quieren. A estas alturas, ¿sabéis lo que pasa? Que los judíos y los fariseos estaban que explotaban ya. Estaban que explotaban. La mujer samaritana también le hizo la pregunta que le hacen a él, al Señor, en los versículos 48 a 53 que vamos a leer. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Como ya no sabían para dónde tirar, ¿verdad? Ya no sabían que la conversación, ya no sabían por dónde redirigirla. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Dios Padre le dio la promesa a Abraham de que miles de años, 2000 años después de él, de su simiente saldría el que redimiría al mundo. Lo hemos dicho al principio, vendría el Mesías, el Hijo encarnado, Dios encarnado. No sabemos el grado de entendimiento
que tuvo a Abraham de este contenido que Dios le estaba hablando, pero Abraham creyó la promesa de Dios y fue justificado por ello. Él le creyó. Por tanto, Jesús está diciendo que cuando Dios le habló a Abraham, fijaos, a quienes ellos afirman tener como padre, Dios le estaba hablando a Abraham, ¿de quién? De él. Le estaba hablando de Jesús. Jesús les está diciendo, Abraham se regocijó en mi día. No pueden ser hijos de Abraham y oponerse a mí, les están diciendo. Porque Abraham se regocijó, se alegró en ver mi día. Él no está diciendo que Abraham se quedó el tiempo suficiente para presenciar aquello, ni siquiera está diciendo que Abraham está viendo aquello desde el seno de Abraham, el limbo de los católicos, que él está presente allí viendo aquello. No, les está diciendo que en la revelación inicial de Dios a Abraham le mostró la promesa de su Hijo encarnado en el mundo. Lo que está diciendo ahora Jesús es que esa promesa se está cumpliendo. Y se lo está diciendo en sus caras. La promesa cumplida de la encarnación de aquel que existía antes de Abraham, que era antes de toda la creación. El Logos eterno que se encarna en Jesús, el que viene del seno del Padre, el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lo hemos leído al principio, Juan 1, los versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza diciendo lo mismo, lo acabamos de leer, ¿no? Antes que Abraham fuera, ego eimi, yo soy. Vamos finalizando, hermanos y hermanas. La rabia y el enfado de los fariseos vino dada por aquellos que comprendieron perfectamente el significado de las palabras que Jesús estaba diciendo. Se enfadaron porque sabían muy bien de lo que estaba hablando. No es que no lo sabían, lo sabían. No las aceptaban, pero las comprendieron. Esta es una de las declaraciones de deidad, como hemos dicho al principio, más puras y sin adornos que Jesús hizo durante su ministerio. Y no fue pasado por alto por su audiencia, porque tomaron piedras, como dice el versículo final, 39, tomaron piedras entonces para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellas se fue. Querían quitarle la vida en ese mismo momento al Señor, porque escucharon en sus palabras un reclamo de deidad. Porque escucharon en sus palabras un reclamo de deidad. El Eterno que había venido a este mundo como la puerta, como la resurrección, como la luz. Él ha venido como el camino, la verdad y la vida. Él ha venido como el buen pastor, como la vid verdadera en la que somos injertados. Porque Él es aquel de quien decimos, de quien dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra y nos ayude a aceptarla también para ser conscientes de que necesitamos la liberación del Señor.